Ya el Papa Francisco hace su ingreso al aula Pablo VI para dar inicio a esta audiencia general de hoy miércoles 10 de noviembre. Un saludo especial también a todos los seguidores que nos acompañan cada miércoles a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendo El Papa Francisco da inicio a la audiencia general con el signo de la cruz y el saludo litúrgico. Escuchemos también la proclamación de la palabra de Dios y recibir la bendición del Papa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la paz esté con ustedes. Con este saludo el Papa introduce esta audiencia general de este miércoles y también damos inicio a la proclamación de la palabra de Dios. El día de hoy se proclamará el texto de San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos del 9 al 10 y también el 18. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. En la carta a los Gálatas, San Pablo nos dice: hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. Por lo tanto, mientras estamos a tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Amén. Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous et surtout à celui de nos proches dans la foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Con este texto bíblico de San Pablo a los Gálatas, el Papa continúa y está llegando también al final de sus catequesis sobre este importante texto del Nuevo Testamento, la carta que escribió San Pablo a la comunidad de los Gálatas. En tanto, aprovechamos para poder saludar a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están llevando hasta sus hogares esta audiencia general. Especialmente saludamos a Setelmont TV en Alicante, España, a Popular Televisión de Murcia, a Radio María en Dominica y Venezuela, a Radio María en El Salvador y Panamá, a Radio Vicentina en Santiago de Chile, a Radio Cáritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, a Radio ACD de México, a Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio La Voz de María en Guayaquil y Ecuador, Radio San Camilo en Lima, Perú, Radio Hogar en Panamá, Radio Paz en Miami, Florida, Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, Radio y Televisión Inmaculada en Atlanta, Santa Teresita Radio en Palm Beach, California, Catholic Faith Network, EWTN Televisión y a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión. Die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit eurem Geist, meine Brüder und Schwestern. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Ahora escucharemos la proclamación de esta carta a los Gálatas en nuestro idioma en este miércoles 10 de noviembre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, de modo especial a los hermanos en la fe. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios.
El Papa continúa el día de hoy con este ciclo de catequesis que inició el 23 de junio de 2021, haciendo una introducción a la carta a los Gálatas. Ha desarrollado hasta el día de hoy 15 catequesis sobre los diferentes temas que el apóstol presenta en esta carta a la comunidad de los Gálatas. En aquel día el Papa había invitado especialmente a tener en cuenta algunos aspectos y temas importantes para la fe y también para la comunidad cristiana el día de hoy. Temas como el de la libertad, el de la gracia, el de la forma de vivir cristiana y también temas que tienen que ver con nuestro tiempo, decía el Papa ese 23 de junio de 2021 al inaugurar este ciclo de catequesis. A lo largo de este tiempo, el Santo Padre ha ido tocando diferentes aspectos, sea de la persona del apóstol, de San Pablo, sea como también los temas que a lo largo de la carta, en estos 6 capítulos de la carta a los Gálatas, el apóstol escribe, explica y da testimonio a la comunidad cristiana en Galacia. ولا سيما إلى إخوتنا في الإيمان فعلى روحكم أيها الإخوة نعمة ربنا يسوع المسيح آمين كلام الرب. Hemos escuchado la proclamación de este pasaje bíblico en árabe y a continuación lo haremos en polaco. Escucharemos en lengua polaca la proclamación de este mismo pasaje de San Pablo a los Gálatas, que nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. Por lo tanto, mientras estamos a tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Esta es la invitación de Pablo a los cristianos de Galacia. Amen. Oto Słowo Boże. A continuación escuchamos la catequesis del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Siamo giunti alla conclusione delle catechesi sulla lettera ai Galati. Hemos llegado al final de las catequesis sobre la carta a los Gálatas. Sobre cuántos otros contenidos presentes en este escrito de San Pablo se habría podido reflexionar. La palabra de Dios es una fuente inagotable. Y el apóstol en esta carta nos ha hablado como evangelizador, como teólogo y como pastor. Il Santo Vescovo Ignacio de Antioquia El Santo Obispo Ignacio de Antioquía tiene una bonita expresión cuando escribe: no hay pues más que un solo maestro, aquel que ha hablado y todo ha sido hecho, y las cosas que ha hecho en el silencio son dignas del Padre. Aquel que posee en verdad la palabra de Jesús puede entender también su silencio. Podemos decir que el apóstol Pablo ha sido capaz de dar voz a este silencio de Dios. Sus intuiciones más originales nos ayudan a descubrir la impactante novedad encerrada en la revelación de Jesucristo. Ha sido un verdadero teólogo que ha contemplado el misterio de Cristo y lo ha transmitido con su inteligencia creativa. Y también fue capaz de ejercer su misión pastoral hacia una comunidad perdida y confundida. Lo hizo con métodos diferentes. Usó de vez en cuando la ironía, el rigor, la mansedumbre. Así ha revelado su autoridad de apóstol, pero al mismo tiempo no escondió la debilidad de su carácter. En su corazón, la fuerza del Espíritu realmente excavó. El encuentro con Cristo resucitado conquistó y transformó toda su vida y la dedicó integralmente al servicio del Evangelio. Este es Pablo. Paolo non ha mai pensato a un cristianesimo
di tratti irenici. Pablo nunca pensó en un cristianismo de rasgos irénicos, desprovisto de empujes y de energía. Al contrario, ha defendido la libertad traída por Cristo con una pasión que todavía hasta hoy conmueve, sobre todo si pensamos en los sufrimientos y la soledad que ha tenido que sufrir. Estaba convencido de haber recibido una llamada a la que solo él podía responder y ha querido explicar a los Gálatas que también ellos estaban llamados a esa libertad, que les liberaba de toda forma de esclavitud, porque les hacía herederos de la promesa antigua y en Cristo hijos de Dios. Conscientes de los riesgos que esta concepción de la libertad llevaba, nunca minimizó las consecuencias. Era consciente de esos riesgos que trae la libertad cristiana, pero él no lo ha minimizado en ningún momento, esas consecuencias. Reiteró con parecía, con valentía a los creyentes que la libertad no equivale en absoluto a libertinaje, ni conduce a formas de presuntuosa autosuficiencia. Al contrario, Pablo ha puesto la libertad en la sombra del amor y ha establecido su coherente ejercicio en el servicio de la caridad. Toda esta visión fue puesta en el horizonte de la vida según el Espíritu Santo, que lleva a cumplimiento la ley donada por Dios a Israel e impide recaer bajo la esclavitud del pecado. Di tornare indietro, ¿no? Pero siempre existe la tentación de regresar atrás. Una definizione dei cristiani, y una definición de los cristianos que está en la Escritura dice que nosotros los cristianos no somos gente que va hacia atrás, que regresa atrás. Es una bella definición. Y la tentación es precisamente esta de regresar atrás hacia eso, hacia lo que es más seguro, solamente observar la ley y no seguir la vida según el Espíritu. Y en esto Pablo nos enseña que la verdadera ley tiene su plenitud en la vida del Espíritu que Jesús nos ha dado. Y esta vida del Espíritu solamente puede ser vivida en la libertad. En la libertad cristiana. Y esta es una de las cosas más bellas, más bellas. Al final de este itinerario de catequesis, me parece que puede nacer en nosotros una doble actitud. Por un lado, la enseñanza del apóstol genera en nosotros entusiasmo. Nos sentimos impulsados a seguir enseguida el camino de la libertad, a caminar según el Espíritu. Caminar siempre según el Espíritu nos hace libres. Por otro lado, somos conscientes de nuestros límites, porque tocamos con la mano cada día lo difícil que es ser dóciles al Espíritu, apoyar su acción benéfica. Entonces puede surgir el cansancio que frena el entusiasmo. Nos sentimos desanimados, débiles, a veces marginados respecto al estilo de vida según la mentalidad mundana. San Agustín nos sugiere cómo reaccionar a esta situación, refiriéndose al episodio evangélico de la tormenta en el lago. Dice así: la fe de Cristo en tu corazón es como Cristo presente en la nave. Escuchas insultos, te fatigas, te turbas, y Cristo duerme. Despierta, Cristo, despierta tu fe. Algo puedes hacer al menos cuando estás turbado. Despierta tu fe, despierta. Despierta, Cristo, y te diga. Pero despierta, Cristo. Cree lo que te ha dicho y se producirá en tu corazón una gran bonanza. En los momentos de dificultad, tenemos que ser como San Agustín, como en la barca en la tormenta. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Despertaron a Cristo. Despierta, Cristo, que duerme. Y tú estás en la tormenta.
pero Él te escucha. La única cosa que podemos hacer en los malos momentos es despertar a Cristo que está dentro de nosotros, que duerme, como en el barco. Es precisamente así, debemos despertar a Cristo en nuestro corazón y solo entonces podremos contemplar las cosas con su mirada, porque Él ve más allá de la tormenta. A través de esa mirada serena podemos ver un panorama que solos ni siquiera es concebible vislumbrar. En este camino exigente pero fascinante, el apóstol nos recuerda que no podemos permitirnos ningún cansancio en el hacer el bien. No nos debemos cansar en hacer el bien. Debemos confiar que el Espíritu siempre viene a ayudar en nuestra debilidad y nos concede el apoyo que necesitamos. Por lo tanto, aprendamos a invocar más a menudo al Espíritu Santo. Pero Padre, ¿cómo se invoca al Espíritu Santo? Pero yo sé orar al Padre con el Padre Nuestro, sé rezar a la Virgen con el Ave María, sé rezar a Jesús con la oración de las llagas, pero al Espíritu, ¿cuál es la oración del Espíritu Santo? La oración del Espíritu Santo es espontánea, que debe nacer del corazón, que lo debes pedir en los momentos de dificultad y decir: Santo Espíritu Santo, ven, ven. Y esta es la palabra clave. Y lo tienes que decir tú con tus palabras, con tu lenguaje. Ven porque estoy en dificultad, porque estoy en la oscuridad. Ven porque no sé qué hacer. Ven porque estoy por caer. Ven, ven. Esta es la oración del Espíritu, llamar al Espíritu. Aprendamos a invocar más a menudo al Espíritu Santo. Podemos hacerlo con palabras sencillas en los diferentes momentos del día. Y podemos llevar con nosotros, quizá dentro de nuestro bolsillo, el Evangelio, la bonita oración que la Iglesia recita en Pentecostés. Ven, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven, ven, Padre amoroso de los pobres. Ven, dador de los dones. Ven, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven. Y así continúa. Y es una oración bellísima. Nos hará bien rezar esta oración. El núcleo de esta oración es ven. Como la Virgen con los apóstoles rezaba en los días en los cuales Jesús salía al cielo. Juntos en el cenáculo pedían: ven al Espíritu. Nos hará bien rezar a menudo: ven Espíritu Santo. Y así, con la presencia del Espíritu Santo, nosotros podremos salvar y vivir en la libertad. Seremos cristianos liberos, no apegados al pasado, en el peor sentido de la palabra, sino encadenados a prácticas, sino en la libertad cristiana que nos hace madurar. Nos ayudará esta oración a caminar en el Espíritu, en la libertad y en la alegría, porque cuando viene el Espíritu Santo, viene la alegría, la verdadera alegría. Que el Señor nos bendiga. Gracias. Con esta invitación de pedir y rezar más a menudo que venga el Espíritu Santo, concluye la catequesis de este miércoles 10 de noviembre que el Papa Francisco acaba de pronunciar, y también ha anunciado que con esta catequesis se concluye este ciclo de reflexiones sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. A continuación, los fieles y peregrinos que están en el aula Pablo VI y también que están siguiendo esta catequesis podrán escuchar los resúmenes en los diferentes idiomas que forman parte de esta audiencia de la catequesis que el Papa Francisco ha pronunciado. Iniciamos con los fieles y las comunidades de lengua francesa.
Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le pape François. Frères et sœurs, nous sommes parvenus à la fin de la catéchèse sur la lettre aux Galates. Dans cette lettre, l'apôtre Paul nous a parlé en évangélisateur, en théologien et en pasteur qui a su contempler le mystère du Christ et l'a transmis par son intelligence créative. Il a aussi défendu la liberté apportée par le Christ et a fait comprendre aux Galates qu'ils y étaient aussi appelés. En effet, cette liberté les affranchissait de toute forme d'esclavage et les rendait héritiers de la promesse et fils de Dieu en Christ. Elle n'équivaut pas au libertinage et ne conduit pas à des formes d'autosuffisance présomptueuses. À l'ombre de l'amour, cette liberté s'exerce dans le service de la El monitor está recordando cómo el apóstol Pablo en esta carta nos ha hablado como evangelizador, como teólogo y como pastor, y sobre todo ha recordado que la palabra de Dios es una fuente inagotable. Podemos decir que el apóstol Pablo ha sido capaz de dar voz al silencio de Dios. Sus intenciones más originales nos ayudan a descubrir la impactante novedad encerrada en la revelación de Jesucristo. Ha sido un verdadero teólogo que ha contemplado el misterio de Cristo y lo ha transmitido con su inteligencia creativa, y también fue capaz de ejercer su misión pastoral hacia una comunidad perdida y confundida. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa, en particular a los jóvenes de École de France Bourgeois de Salles de París. Fratelli e sorelle, sull'esempio di San Paolo. Hermanos y hermanas, que bajo el ejemplo de San Pablo podamos pedir la gracia de un verdadero encuentro con Cristo para que nos libere de las ataduras que nos obstaculizan en este mundo y nos ayude a mantener una vida al servicio del Evangelio y del prójimo. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les personnes de langue française, particulièrement les jeunes de l'école des Francs-Bourgeois La Salle de Paris. El Papa, en sus saludos a los fieles de lengua francesa, invita sobre todo a que, siguiendo el ejemplo de San Pablo, podamos pedir la gracia de un verdadero encuentro con Cristo para que nos libere de los vínculos que nos obstaculizan en este mundo y nos ayuden a poner nuestra vida al servicio del Evangelio y de nuestro prójimo. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we conclude our series of catecheses on St. Paul's letter to the Galatians. We have seen Paul speak in a variety of ways as apostle, theologian, and pastor, opening up the inexhaustible riches of Jesus Christ. Paul's personal encounter with the risen Lord led him to proclaim boldly the freedom from sin and death won by Christ's victory on the cross, and the new life bestowed on us by the Holy Spirit at our baptism. Paul's insistence that El monitor en lengua inglesa está recordando cómo Pablo nunca pensó en un cristianismo de rasgos sirénicos, desprovisto de empuje y de energía. Al contrario, dice, ha defendido la libertad llevada por Cristo con una pasión que todavía hoy conmueve, sobre todo si pensamos en los sufrimientos y la soledad que ha tenido que sufrir. Pablo estaba convencido de haber recibido una llamada a la que solo él podía responder y ha querido explicar a los Gálatas que también ellos estaban llamados a esa libertad.
que les liberaba de toda forma de esclavitud porque les hacía herederos de la promesa antigua y en Cristo hijos de Dios. With St. Paul, may we constantly rejoice in the newness, joy, and freedom of the new life proclaimed by the gospel. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia, especialmente a los grupos provenientes de Inglaterra y Estados Unidos de América. En este mes de noviembre oramos por los seres queridos que nos han dejado y por todos los difuntos, para que el Señor en su misericordia los reciba en el reino de los cielos. Para ellos y para sus familias, invoco la alegría y la paz de Cristo. Que Dios los bendiga. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England and the United States of El Papa ha elevado una oración particular por todos los difuntos y por todas las personas que han fallecido en este mes de noviembre y ha pedido para que el Señor los reciba en su misericordia y en su reino. I invoke the joy and peace of Christ. May God bless you. A continuación, el monitor en lengua alemana recordará que al final de la catequesis el Papa Francisco impartirá su bendición y también se rezará el Padre Nuestro en latín. Los fieles de lengua inglesa responden a las palabras del Papa Francisco con un canto. Son numerosos los que han llegado, como ha mencionado el Papa, desde Inglaterra y también de los Estados Unidos. Es un movimiento familiar y los miembros de este movimiento van desarrollando y van cantando un himno como respuesta a las palabras que el Santo Padre les ha dirigido. Es un momento imprevisto en la audiencia general, es la espontaneidad de los fieles que están manifestando también su presencia y su respuesta. Y el Papa Francisco sigue con atención y están cantando ahora el credo en inglés. Acompañados por una guitarra, son numerosos y se hacen sentir en esta aula Pablo VI que, como vemos en imágenes, está bastante concurrida. Escuchemos este canto del credo en inglés. Son los diferentes miembros de la comunidad neocatecumenal que han entonado el credo y en esa pancarta podemos leer: Pedro, confírmanos en la fe. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, zum Abschluss unserer Katechesen über den Galaterbrief betrachten wir nochmals die zentrale Erkenntnis, die der Apostel Paulus durch die Offenbarung Jesu Christi erhalten hat. Das Leben des Paulus wurde durch die Begegnung mit dem auferstandenen Christus auf dem Weg nach Damaskus völlig verwandelt.
Während früher im Eifer für die Überlieferung seiner Väter die Christen verfolgte, el monitor en lengua alemana está haciendo el resumen de la catequesis del Papa Francisco, recordando que con esta catequesis llegamos al final de este ciclo de meditaciones sobre la carta a los Gálatas, y también señala de que Pablo era consciente de los riesgos que estaba llevando adelante al anunciar esta libertad según el Espíritu, que era una concepción de la libertad que nunca minimizó las consecuencias. Reiteró en diferentes ocasiones con parresía y valentía a los creyentes que la libertad no equivale en absoluto al libertinaje, ni conduce a formas de presuntuosa autosuficiencia. Al contrario, dice, Pablo ha puesto la libertad en la sombra del amor y ha establecido su coherente ejercicio en el servicio de la caridad. Toda esta visión fue puesta en el horizonte de la vida según el Espíritu Santo, que lleva a cumplimiento la ley donada por Dios a Israel e impide recaer bajo la esclavitud del pecado. En este punto, el Papa Francisco ha advertido de que no caigamos en esa tentación de mirar hacia atrás y de querer regresar atrás. Es folgt nun ein kurzes Grußwort des Heiligen Vaters an die deutschsprachigen Pilger. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. Dirijo un cordial saludo a los hermanos y hermanas de lengua alemana. Busquemos y tratemos de caminar en el Espíritu Santo, estando juntos, pidiendo por nuestras necesidades y alabando al Señor en todas nuestras actividades. Que el Dios misericordioso los bendiga a ustedes y a todas sus familias. Este es el deseo y el saludo del Papa Francisco a todos los fieles de lengua alemana. Indem wir denen nahe sind, die bedürftig sind, und indem wir Gott in allen Lebensumständen loben. Der barmherzige Gott segne euch und eure Familien. A continuación nos disponemos a escuchar el resumen de la catequesis en nuestro idioma. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendicirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy concluimos la catequesis sobre la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En ellas lo hemos visto como evangelizador, como teólogo y como pastor, que sabe escuchar la palabra de Dios, incluso en el silencio de las obras que Jesús cumple. Con intuiciones muy originales nos ha presentado la fe en Cristo no como algo que nos apacigua y aplaca, sino como un revulsivo que nos llama como comunidad a abandonar el pecado para seguir la vida del Evangelio. De esta enseñanza del apóstol nace el entusiasmo que nos lleva a abrazar el camino de la libertad bajo la guía del Espíritu. Pero ante las dificultades puede surgir también un cansancio que frene ese entusiasmo y nos hace sentir como los discípulos que estaban en la barca aquella noche de la tormenta, mientras el Señor dormía y parecía no importarle el peligro. En esos momentos tenemos que avivar nuestra fe, despertar a Jesús que duerme en nuestro corazón y escuchar su voz que nos habla. El Señor ve más allá de la tormenta y a través de su mirada serena podemos contemplar el panorama de forma distinta. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a pedir con confianza al Espíritu Santo que ayude en nuestra debilidad. Lo podemos hacer con la oración que nos propone la liturgia el día de Pentecostés y que empieza así: ven Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Nos hará bien rezarla frecuentemente, nos ayudará a caminar en la alegría y en la libertad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. El Papa ha vuelto a invitar a que nos dirijamos al Espíritu Santo y pidamos que pueda venir a nuestros corazones, a habitar en nuestros corazones y repetir esa oración del día de Pentecostés para poder estar en sintonía con el Espíritu Santo. Ahora escuchemos al monitor en lengua portuguesa. E quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Com a catequese de hoje, damos por concluídas as nossas reflexões sobre a Carta aos Gálatas. No termo deste exigente, mas fascinante percurso, recordemos as palavras que deixou escritas o Bispo Santo Inácio de Antioquia. Um só é o Mestre, que disse e foi feito. Mas também é digno do Pai o que ele fez em silêncio. O que possui a palavra de Jesus é capaz de perceber também o seu silêncio. Pois bem, de Paulo podemos afirmar que foi capaz de dar voz a este silêncio. Aquele seu encontro com Cristo ressuscitado no caminho de Damasco conquistou-o e transformou inteiramente a sua vida, que ele havia de gastar ao serviço do Evangelho. As suas intuições mais originais ajudam-nos a descobrir a novidade impressionante que se encerra na revelação de Jesus Cristo. Na verdade, os seus ensinamentos geram em nós entusiasmo, impelindo-nos a embocar decididamente o caminho da liberdade, impelindo-nos a caminhar segundo o Espírito Santo. Mas embatemos nas nossas próprias limitações, que nos impedem de ser dóceis às inspirações divinas, e sobrevém o cansaço, que gela o nosso entusiasmo. Entretanto, ouvimos São Paulo dizer-nos: não nos cansemos de fazer o bem. Mas como reagir ao cansaço? Fazendo como os discípulos de Jesus, quando na barca se viram perdidos no meio da tempestade. Acordemos o Senhor, que parece dormir no nosso coração em sobressalto. Que Ele acorde e nos fale, porque vê para além da tempestade. Através daquele seu olhar sereno, podemos ver algo que sozinhos não conseguíamos sequer vislumbrar. O Espírito Santo vem sempre em ajuda da nossa fraqueza, dando-nos o apoio de que precisamos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Carissimi fedeli di lingua portoghese, Queridos fieles de lengua portuguesa, el mes de noviembre nos recuerda el destino eterno que nos espera y lo hace en diferentes modos, uno de los cuales es el recuerdo nostálgico de nuestros queridos difuntos. Ellos un día nos han dejado con la petición tácita y explícita que nuestra ayuda espiritual en su paso hacia el más allá. Como saben, nuestras manos en oración llegan hasta el cielo y así podemos acompañarlos hasta allá, consolidando en ellos y en nosotros mismos los lazos que nos atan a la eternidad.
Con esta petición, que se hace oración por nuestros seres queridos difuntos, les imparto la bendición apostólica. Eis a tradução das suas palavras. Queridos fiéis de língua portuguesa. El Papa Francisco también recuerda a los fieles de lengua portuguesa que en este mes de noviembre tenemos un momento especial de oración por los seres queridos que han fallecido y también por los diferentes momentos que nos esperen el destino final y eterno. Ha invitado a que todos podamos elevar oraciones y así acompañarlos en su paso hacia el más allá. Na sua travessia para o além. Sabeis que as nossas mãos em oração chegam até ao céu e assim podemos acompanhá-los até lá, consolidando neles e em nós mesmos as amarras que nos ligam à eternidade. Com este apelo que se faz súplica pelos vossos familiares falecidos, dou-vos a bênção apostólica. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة A continuación, el monitor en lengua árabe está presentando también los saludos y las intenciones de las comunidades árabes para decirle que se unen en las intenciones del Papa Francisco como pastor y guía de la Iglesia Universal y asimismo que elevan oraciones por su ministerio en la guía de la Iglesia en todo el mundo. A continuación, está realizando una síntesis de la catequesis que ha pronunciado el Papa Francisco. قال قداسة البابا: كان بولس مبشرا ولاهوتيا وراعيا، وذلك بقوة الروح القدس الذي غير حياته، وقد دافع عن الحرية التي أتى بها المسيح وربطها بالمحبة، وعلم أهل غلاطيا أنهم مدعوون أيضا إلى تلك الحرية التي أعتقتهم من العبودية وجعلتهم ورثة الوعد القديم وأبناء الله في المسيح. El monitor está recordando que al finalizar este itinerario de catequesis podrían surgir en nosotros una doble actitud, algunas dudas. Por un lado, la enseñanza del apóstol genera en nosotros entusiasmo. Nos sentimos impulsados a seguir el camino de la libertad que ha anunciado Pablo, el camino que nos lleva a caminar según el Espíritu. Pero por otro lado también está que somos conscientes de nuestros límites, porque tocamos con la mano cada día lo difícil que es ser dóciles al Espíritu, apoyar su acción benéfica. Entonces puede surgir el cansancio que frena el entusiasmo. Nos sentimos desanimados, débiles, a veces marginados respecto al estilo de vida según la mentalidad mundana. Ante esta situación, el Papa ha dicho que podemos hacer como San Agustín, que en uno de sus escritos dice y pone el ejemplo de los discípulos de Jesús en la tormenta que se encontraban en el barco con Jesús que dormía. ¿Y qué es lo que dice? Dice que ellos van y despiertan a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos gritaban y estaban asustados y tienen que ir a despertar a Cristo. Por ello invita: despierta a Cristo, despierta tu fe. Algo puedes hacer al menos cuando estés turbado. Despierta tu fe, despierta a Cristo. Esta es la invitación del Papa. Saluti fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. San Pablo nos recuerda que no podemos permitirnos algún cansancio en el hacer el bien. Tenemos que tener confianza en el Espíritu Santo que viene siempre en nuestra ayuda y en nuestras debilidades y nos concede la ayuda que necesitamos para hacer el bien. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. El Papa recuerda a todos los cristianos de lengua árabe que no podemos cansarnos en hacer el bien y que tengamos confianza en el Espíritu Santo que siempre nos ayude en nuestras debilidades y pidamos para que siempre venga a nuestros corazones.
حتى نصنع الخير. بارككم رب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Vamos llegando al final de esta audiencia general y damos paso a los saludos de la comunidad de fieles de lengua polaca, que también están presentes en esta audiencia general. Z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Dzisiejsza katecheza jest ostatnią w cyklu refleksji na temat listu do Galatów. List ten pozwala dostrzec w Pawle apostole prawdziwego teologa, który kontemplował tajemnicę Chrystusa i przekazał ją z twórczą inteligencją. Potrafił też pełnić swoją misję duszpasterską wobec zagubionej i zdezorientowanej wspólnoty. Moc Ducha Świętego naprawdę wniknęła w jego serce. Spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym ogarnęło i przemieniło całe jego życie, a on poświęcił je całkowicie na służbę Ewangelii. Był przekonany, że otrzymał powołanie, na które tylko on mógł odpowiedzieć i chciał wyjaśnić Galatom, że oni również zostali powołani do wolności, gdyż stali się dziedzicami dawnej obietnicy. El monitor también recuerda en el resumen de esta catequesis que estamos llegando al final de este ciclo de reflexiones sobre la Carta a los Gálatas y también recuerda la importancia de vivir según el Espíritu Santo. Señala además que este camino es exigente pero fascinante. El apóstol nos recuerda que no podemos permitirnos ningún cansancio en hacer el bien. Debemos confiar que el Espíritu Santo siempre viene a ayudar en nuestra debilidad y nos concede el apoyo que necesitamos. Por lo tanto, dice el Papa, aprendamos a invocar más a menudo al Espíritu Santo. Podemos hacerlo con las palabras sencillas, de forma espontánea, en los diferentes momentos del día. También podemos llevar con nosotros, dentro de nuestros bolsillos, nuestro pequeño evangelio. Y además podemos recitar esa bonita oración que la Iglesia nos propone en el día de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino. Así también nos recuerda de que podemos hacer lo que nos dice San Agustín, lo que nos sugiere en uno de sus escritos, cómo reaccionar en una situación refiriéndose al episodio del Evangelio que nos habla de la tormenta en el lago. Despertar a Cristo y despertar nuestra fe. Dlatego obudź Chrystusa. Uwierz w to, co zostało Ci powiedziane, a w Twoim sercu nastanie wielki pokój. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos polacos. Mañana en Polonia se celebra la Fiesta Nacional de la Independencia. Agradecemos al Señor por el don de la libertad. Recordemos que, como decía San Juan Pablo II, esta libertad debe ser administrada en la base del amor de Dios, de la patria y de los hermanos. Hoy el mundo y Polonia tienen necesidad de hombres, de un corazón grande, que sirvan con humildad y amor, que bendicen y no maldicen, que conquistan la tierra con la bendición. Con este deseo de paz y de todo bien, confío a Dios a todos los polacos y los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Jutro w Polsce przypada Narodowe Święto Niepodległości. Con ocasión de la Fiesta Nacional de la Independencia en Polonia, el Papa recuerda la importancia y el valor de este don de la libertad. Como decía Juan Pablo II, esa libertad que debe ser administrada en base al amor de Dios, de la patria y de los hermanos. Którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają. Z życzeniem pokoju i wszelkiego dobra zawierzam Bogu wszystkich Polaków i z serca błogosławię.
Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano Santo Padre, los fieles de lengua italiana quieren expresar su filial afecto y sincera fidelidad y rezan por sus intenciones de su ministerio universal apostólico. Al final de esta audiencia se cantará la oración del Padre Nuestro en latín. Terminada esta oración, el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos. También bendecirá a los rosarios y los objetos de bendición que cada uno lleva consigo. Dirijo un cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a la Asociación del Clero y de la Unión de los sacristanes del culto. Expreso mi aprecio por su servicio, que los animo a realizar siempre con viva sensibilidad pastoral. Saludo a los representantes de la Policía Penitenciaria, los policías y los bomberos y a otras realidades de sindicatos que tienen que ver con la seguridad, y les deseo que su profesión sea entendida como una misión que tengan que realizar con competencia y responsabilidad moral. Mi pensamiento va al final, como de costumbre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes, a los recién casados. Hoy la liturgia recuerda a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, que ha consagrado su existencia en la defensa y la difusión de la verdad evangélica. Por su intercesión puedan vivir su fe con alegría y estar serenos y ser serenos testigos del amor del Señor. A cada uno de ustedes mi bendición. A continuación entonamos el canto del Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Señor, esté con ustedes, con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera, queridos oyentes, hemos concluido esta transmisión de la audiencia general del Papa Francisco, en la cual también el Santo Padre ha terminado este ciclo de catequesis sobre la reflexión de la Carta a los Gálatas. Como dijimos al inicio, un ciclo que inició el 23 de junio de 2021 y ha dedicado 15 catequesis a los diferentes temas que encontramos en la Carta a los Gálatas. El día de hoy el Papa Francisco nos ha invitado sobre todo a vivir en la libertad según el Espíritu Santo. También nos ha invitado a que en los momentos de dificultad podamos pedir e invocar el Espíritu Santo para que pueda venir en nuestra ayuda. Despertemos, ha dicho, en esos momentos difíciles, en nuestro corazón a Cristo que duerme. Despertemos en nuestro corazón al Espíritu Santo y pidamos que venga a habitar con nosotros. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos un fraternal agradecimiento por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía, siguiendo al Papa Francisco en las actividades de este fin de semana, sobre todo el viernes, cuando irá a Asís para el encuentro con los pobres, en vista de la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra este domingo 14 de noviembre. Que tengan una buena continuación y un buen día. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.